Mi nombre es Leslie Salcedo y mi compañera es Manuela Vargas y en este momento vamos a hacer una explicación sobre nuestra reseña crítica. Nuestra reseña crítica fue llamada del papel a la pantalla Diagnosis, ya que esta es una serie basada en una columna del The New York Times escrita por la doctora Sanders. Netflix coge esta columna y la convierte en una serie tipo documental. Esta serie publicó su primer episodio el 16 de agosto del 2019. Fue producida por Scott Rudin, Ellie Bush, Garrett Bach, PJ Morgan, Jonathan Chin y Simon Chin. La serie consta con 7 episodios y solo una temporada hasta el momento. Y hablando en términos generales de la serie Diagnosis, podemos decir que es una serie simple en la que acompañamos a la doctora Sanders mediante su columna de New York Times, en la cual ella publica casos con signos y síntomas poco frecuentes. Entonces podemos decir que esta serie, a lo largo que se desarrolla en todos sus capítulos, tiene una estructura bastante básica y bastante similar. Se nos plantea un caso, se nos plantean los síntomas, los signos, la historia de esta persona. Posteriormente a esto, la doctora Sanders toma este caso, lo publica en el internet y diferentes personas de diferentes especialidades comienzan a dar sus ideas de un posible diagnóstico. Consideramos que esta serie es más emocional que médica, ya que casi no especifican la fisiopatología de la enfermedad o los tratamientos a seguir, sino que se enfoca más en formar vínculos con las personas que padecen las enfermedades para así generar empatía con los televidentes. Además de que pensamos que esta serie es bastante tipo emocional, que busca la empatía, como lo dijo mi compañera anteriormente, también pensamos que tiene como objetivo resaltar la importancia del Internet y cómo este, además de ser una plataforma de entretenimiento, puede ser una plataforma de ayuda para muchísimas personas. Como podemos ver, gracias al Internet, llegan a dar ideas y diagnósticos personas que ni siquiera son de la especialidad médica o son científicas, simplemente personas que de alguna u otra forma se relacionan con los casos y con los signos y síntomas que presentan los pacientes que presenta la doctora Sanders. Entonces podemos ver que resalta mucho cómo el Internet es un medio que nos ayuda a llegar a diferentes partes del mundo y cómo en este caso puede ayudar a las personas a ser diagnosticadas. Continuamos a centrarnos en uno de los episodios que más nos llamó la atención. En nuestro caso fue el primer episodio. Elegimos este episodio puesto que el primer episodio de una serie es el que nos da una proyección acerca de cuál puede ser el camino que va a tomar la serie a lo largo de que se va desarrollando. Generalmente este episodio debe ser muy contundente y debe captar la atención de los televidentes. Entonces, la doctora Sanders empieza dándonos una definición acerca de la palabra diagnóstico y ella coge esta definición y la une con otra palabra que normalmente nosotros los estudiantes de medicina no relacionamos, y es que ella coge la palabra diagnóstico y la relaciona con la función del médico. Normalmente nosotros como estudiantes de medicina pensamos que la función de un médico es curar o aliviar el dolor, o ayudar a la persona como tal, pero nunca como que la interiorizamos al hecho de un diagnóstico. Ella nos hace referencia a lo importante que puede ser un diagnóstico en la vida de una persona y cómo el no tener un diagnóstico puede afectarla a tal punto de influir en todas las áreas de su vida, emocional, económica, psicológica, como lo es en el caso de la paciente que vamos a hablar a continuación. Este episodio se basa en el caso de una joven de 23 años llamada Ángel Parker. Ángel sufre dolores insoportables de manera cotidiana, dolores que comienzan en sus piernas, suben por su espalda hasta llegar a sus mejillas. Estos dolores le hacen tanto daño a tal punto de afectar sus órganos vitales, causándole convulsiones y falla en sus riñones. Ángel solía ser una chica muy deportista, en sus años de escuela practicaba varios deportes, pero su enfermedad hizo que los dejara uno a uno. Ángel se la pasaba de en hospital, había vivido toda su vida en hospitales, todo el tiempo había pasado por diferentes médicos, diferentes especialistas, pero ninguno había logrado darle una respuesta o un diagnóstico. Hasta ese momento, lo que se sabe es que a ella se le había descartado una esclerosis múltiple, un lupus y una artritis reumatoide. Básicamente se le habían descartado enfermedades autoinmunes, pero nada más, ningún diagnóstico como concluso, ningún diagnóstico definido como tal. La doctora Sanders se enteró de este caso gracias a un compañero que le envió una historia diciéndole que tal vez esta le podría interesar. Posterior a esto, la doctora logra comunicarse con Ángel y preguntarle si es posible que suba su caso a su columna en The New York Times para ver si consiguen posibles respuestas acerca de lo que ella padecía, algún diagnóstico o algo que sirviera.
Entonces se monta este video a la plataforma de internet. Básicamente en este video aparece Ángel contando su historia, contando todo lo que ha pasado, contando sus signos, contando sus síntomas, lo que ya le han descartado, lo que ella ya sabe que no tiene y todas estas cosas. Y ella menciona un aspecto muy importante, y es que ella menciona que cada que tiene un episodio de dolor, su orina se torna café oscuro, como si fuera café para beber. Entonces esto es algo que más adelante pues va a servir para que las diferentes personas como que digan, ay, yo también pasé por esto, tal persona pasó por esto, o los especialistas le dicen, no, pues esto puede ser por esto. Entonces es un aspecto que sirvió mucho para llegar a un diagnóstico en el futuro. Pasó el tiempo y Ángel junto con su novio lograron recibir muchas respuestas de diferentes personas en distintas partes del mundo, dándoles opciones de diferentes diagnósticos. Entre estos, a ellos le llamaron dos mucho la atención, que son la enfermedad de McArdle y la CPT2, que es carnitina palmitoyltransferasa tipo 2. Esta última que acabo de mencionar es una enfermedad hereditaria de carácter metabólico. Esta fue la que más le llamó la atención a Ángel por su parecido con sus síntomas, pero aún no era seguro que ella la padeciera. Después de un tiempo, una doctora en Italia llamada Marta Buso se logró comunicar con Ángel y le dijo que estaba 90% segura de que ella sufría de una enfermedad metabólica, y le dio la opción de que fuera a Italia a realizarse unos estudios para saber si ella sufría esa enfermedad. Ángel viaja a Italia y allá le logran reducir de entre 100 diagnósticos a 20, pero aún no han encontrado la enfermedad, así que le dan la opción de realizarse un estudio genético que podría determinar la enfermedad que en realidad está sufriendo Ángel. Luego de 2 meses de espera, llegan los resultados del genoma y los doctores le informan a Ángel que ella padece CPT2. Efectivamente, Ángel recuerda que esta fue una de las enfermedades con las que ella más se identificó por sus signos y síntomas. Luego de confirmado este diagnóstico, ella llama a la doctora Sanders para contarle, y los doctores le informan a Ángel que esta es una enfermedad, es un trastorno en el cual no se pueden degradar correctamente los ácidos grasos. Entonces le dicen que la solución es mejorar su dieta, dejando los ácidos grasos y aumentando la cantidad de carbohidratos. Eso es todo lo que se nos dice en la serie acerca del tratamiento. Finalmente, Ángel logra vivir su vida, manejar su enfermedad, estudia enfermería, se gradúa y vive su vida común y corriente, teniendo turnos continuos todo el día, teniendo una vida normal, cosa que ella no tenía antes. Ahora bien, cabe resaltar algunos de los aspectos que nos hacen creer que esta serie puede generar un gran impacto en la comunidad médica, ya que no solo nos muestra el aspecto biológico, sino que también nos muestra el aspecto emocional, social, económico de la persona que sufre esta enfermedad, como lo podemos ver en el primer capítulo, donde nos muestran a una joven que sufre muchos episodios dolorosos, incluso nos muestran algunos de ellos y nos muestran cómo ella se debate si debería o no tener hijos, ya que su enfermedad es hereditaria y podía transmitirles ese gen. Además del aspecto emocional, podemos decir que esta es una serie que se centra bastante en cómo la enfermedad afecta a la persona, porque si notamos, además de que Ángel se siente frustrada emocionalmente por no saber si sí tener hijos o no tener hijos, podemos ver cómo también la agobian las situaciones económicas, porque en el capítulo se menciona que ella ha sufrido muchas demandas por parte de los hospitales y por parte de los mismos médicos por no poder costear el ingreso a hospitales tan frecuentemente. Entonces ella dice que no es culpa de ella porque ella ni siquiera sabe lo que tiene, y entonces que le empiecen a llegar estas deudas y todos estos cargos económicos, pues genera que uno como televidente como que se empatice con ella y diga, no, pues sí, qué pesar, cosas como esas. Entonces la serie, nosotras sentimos que busca como por todos los lados generar ese impacto en el televidente, más que explicar la enfermedad como tal o explicar la fisiopatología o explicar el tratamiento. Todas estas son cosas que nos pueden parecer poco relevantes si lo que buscamos es una serie que nos oriente hacia el lado biológico, pero si lo que buscamos es una serie que nos orienta al lado emocional, todo esto nos puede dar a entender todos los problemas y todas las dificultades por las que puede pasar una persona que está sufriendo una enfermedad sin poder diagnosticar, como lo evidenciamos con el padre, que está muy frustrado y muy enojado por todo lo que ha tenido que pasar su hija, ya que no encuentra ningún diagnóstico. Él cuenta cómo desde pequeña esto la ha afectado y es algo que nos puede mostrar y
y ayudar a comprender el lado humano de una persona que tiene que pasar por todas estas dificultades teniendo una enfermedad sin poder diagnosticar y sin poder mejorar su condición. También resaltamos, como mencionamos anteriormente, pues el aspecto de cómo enfatizan en la importancia del Internet y cómo este medio global logra impactar tanto en la vida de las personas. Entonces, en conclusión, podemos decir que si lo que se busca es una serie médica como tal, una serie que muestre la fisiopatología, que muestre el tratamiento de la enfermedad, porque en este capítulo en específico ni siquiera vimos cuando Ángel trató la enfermedad, simplemente nos mencionan qué se debería hacer y ya, pero nunca vemos si ella la trató bien, cómo la trató, si buscó otras cosas más que podía mejorar, nada de eso, simplemente se nos mencionó que se debían disminuir los ácidos grasos y aumentar los carbohidratos y ya, cuando en realidad esto va mucho más allá. Estos aspectos nos quedan faltando para poder entender bien el problema a profundidad, como también está el hecho de que en la enfermedad de Ángel nos mencionan todos los síntomas, pero nunca nos mencionan los niveles bajos de azúcar en su sangre, que es un síntoma característico en su enfermedad. En su tratamiento nos hablan de la ingesta de azúcar que ella debe tener, dejando así una parte inconclusa en la historia. Si por el contrario lo que se busca es una serie que te permita conocer diferentes trastornos, diferentes síndromes y enfermedades, esta es una serie buena, esta es una serie interesante, te muestra cómo la persona vive su día a día con esta enfermedad, te muestra cómo un síndrome, una enfermedad que no ha sido diagnosticada puede impactar tanto hasta llegar al punto de influir en decisiones tan importantes en la vida de una persona como lo fue en el caso de Ángel. Y es una serie que te va a generar gran impacto y gran conmoción en la mayoría de los capítulos.